la ratita de los ojos rojos. Nunca fui muy fan de tener mascotas distintas a los hámsters. En mi familia siempre hemos sido de convivir mucho con nuestras mascotas. Pero hace unos meses encontré algo extraño en la calle, una noche lluviosa mientras regresaba a mi departamento en Miautepito, una colonia vieja y descuidada de la ciudad. Cerca de un charco, entre bolsas de basura, vi moverse una pequeña figura blanca. Me acerqué y descubrí que era una ratita, delgada y con un pelaje increíblemente limpio, como si no hubiera pasado un solo día en la calle. Lo que más me impactó fueron sus ojos, dos esferas rojas, tan brillantes que parecían arder en la oscuridad. Sentí algo raro, un escalofrío, pero también una especie de atracción. Pensé que quizá era una señal. Así que la tomé con cuidado y la llevé a casa. La primera noche, la ratita no hizo nada extraño. Le preparé una cajita con virutas y le di algunas semillas. Me miraba fijamente, sin parpadear. Me incomodaba un poco, pero me convencí de que solo era la manera natural en la que estos animalitos observaban. Pasaron los días y me fui encariñando con ella. Era silenciosa, no olía mal y parecía obediente. Incluso llegué a pensar que me entendía, porque cuando le hablaba, ladeaba la cabeza como si intentara responder. Todo cambió después de la primera semana. Una noche me fui a dormir temprano. Desperté a mitad de la madrugada, con la sensación de que alguien me estaba mirando. Encendí la lámpara y, para mi sorpresa, la ratita no estaba en su caja. Me levanté sobresaltado, revisé todo el cuarto hasta que la vi. Estaba sentada sobre mi buró, inmóvil, observándome con esos ojos encendidos. Me convencí de que había olvidado cerrar bien la tapa de la caja y la regresé a su sitio. Pero lo inquietante vino después, cuando fui al baño a lavarme las patas, me di cuenta de que tenía 3 rasguños en el costado. No eran profundos, pero sí lo suficiente para dejar una marca rojiza. Pensé que me los había hecho yo mismo al dormir. La siguiente noche ocurrió lo mismo. Esta vez desperté por un ruido en la pared. Me giré hacia un costado y vi que, justo a la altura de mi cama, alguien había rasguñado el yeso formando líneas torcidas. Encendí la luz y distinguí letras, como si alguien hubiera intentado escribir. No te duermas. Me quedé helado. La ratita estaba nuevamente fuera de su caja, esta vez al pie de la pared, con sus patitas manchadas de polvo. Después de eso, cada noche se volvía más perturbadora. Los rasguños aparecían en lugares distintos, detrás del espejo, sobre la puerta del closet, incluso en el refrigerador. Y siempre eran frases diferentes, cortas, amenazantes. Ya viene. Te observo. No escapes. El miedo comenzó a consumirme. Una parte de mí quería deshacerme de esa criatura, pero había otra que no me dejaba. Era como si algo me obligara a seguir cuidándola, como si soltarla fuera peor. La peor noche llegó un viernes. Me había quedado trabajando hasta tarde y caí rendido sobre la cama. En sueños escuché ruidos, como pasos diminutos recorriendo toda la habitación. Me costaba abrir los ojos, sentía una presión enorme en el pecho. Cuando por fin lo logré, me di cuenta de que no estaba soñando. La ratita estaba en mi lomo, de pie sobre sus 2 patas traseras. En sus diminutas garras sostenía algo metálico, una de mis llaves. La levantaba como si fuera un cuchillo y, mientras lo hacía, sus ojos rojos ardían con más intensidad que nunca. Me quedé paralizado. No podía moverme, ni gritar. Lo único que salió de mi boca fue un maullido. La ratita inclinó la cabeza, abrió su hocico diminuto y, con una voz chillona y desgarrada, susurró. Él ya está aquí. De pronto la luz de la lámpara de mi mesa de noche explotó. La oscuridad cubrió todo el cuarto y sentí un golpe seco en la frente. Perdí el conocimiento. Cuando desperté, era de día. La ratita ya no estaba. La caja estaba abierta, vacía.
Pensé que quizá todo había sido una pesadilla, hasta que vi mi lomo y mis patas, llenos de rasguños, esta vez más profundos, y en el espejo del closet, escrito con una sustancia rojiza, había un mensaje final. Gracias por dejarme entrar. Desde entonces no he vuelto a ver a la ratita, pero todas las noches, antes de dormir, escucho pequeños pasos recorriendo mi departamento en la oscuridad. Cuando cierro los ojos, siento que alguien me observa con intensidad desde el rincón más lejano de la habitación. El hámster que comía cereal con cuchara. Me acuerdo bien de aquella tarde, aunque han pasado ya varios años. No era un día especial, ni mucho menos, solo era uno más en la ciudad donde crecí. El calor era el de siempre, pegajoso, y el aire olía a asfalto y polvo. Mi michipadre y yo habíamos acompañado a mi tío y a mis michiprimos a ver un partido de los Michicruzazules en el estadio. Íbamos todos de buen humor, y aunque el equipo terminó perdiendo, lo tomamos con resignación. No era la primera derrota, ni sería la última. Después del encuentro, pasamos a dejar a mi tío y a mis primos a su casa. El menor de ellos se bajó corriendo porque quería entrar al baño, y el mayor se quedó un momento con nosotros afuera, charlando mientras mi michipadre apagaba el motor. No habían pasado ni 5 minutos cuando escuchamos un grito dentro de la casa. Fue un grito desgarrador, como si alguien estuviera siendo atacado. Los tres nos miramos y corrimos hacia la sala sin pensarlo. Al entrar lo vimos, mi primo pequeño estaba escondido bajo la mesa del comedor, llorando con desesperación, respirando agitado, como si acabara de ver algo que lo hubiera descompuesto por completo. Mi michitío intentaba calmarlo, pero no respondía a nada de lo que le decía. Yo me acerqué al más chico y le pregunté qué había pasado. Con los ojos llenos de lágrimas y la voz temblorosa me respondió algo que en el momento me pareció absurdo, pero que al recordarlo ahora me sigue helando el alma. El hámster estaba comiendo cereal, con cuchara. Me quedé en silencio. Pensé que estaba inventando, que estaba confundido o que tal vez había visto un programa en la tele y lo estaba mezclando con la realidad. Pero su mirada era demasiado seria, demasiado asustada para ser un invento. El hámster del que hablaba era Bolita, la mascota de la familia. Un hámster común y corriente. Comía semillas, bebía agua de su botellita y pasaba las noches girando en su rueda. Jamás había mostrado nada fuera de lo normal. Y, sin embargo, el pequeño seguía repitiendo la misma frase, como si necesitara que alguien le creyera. Estaba sentado en la silla, comía chocobolitas con cuchara, yo lo vi. Lo repitió una y otra vez. Comenzó a alterarse aún más. Se puso de pie de golpe, gritó, y luego se desplomó en el suelo, como si su cuerpo no pudiera sostenerlo más. No hubo manera de calmarlo. Esa noche terminó en una clínica, bajo observación, y lo que nos dijeron después fue que había sufrido un episodio severo, un quiebre en su mente que lo dejaría marcado para siempre. Al principio nadie quiso darle importancia a lo que contó el pequeño Michi. Se decía que en medio del miedo había exagerado, que quizá había visto a alguien sentado con el cereal y pensó que era el hámster, o que confundió las cosas con la televisión. Pero el pequeño nunca cambió su versión. Cuando se tranquilizó un poco, días después, volvió a decir lo mismo, que al entrar a la casa vio a Bolita sentado en la mesa del comedor, con un plato de chocobolitas y una cuchara, comiendo como si fuera lo más normal del mundo. Lo que terminó de quebrar a mi michitía fue el dibujo que su hijo hizo en una libreta de la escuela. Dibujó la mesa, la silla, y sobre ella, al hámster con el plato enfrente y la cuchara entre sus patas diminutas. Nadie le había sugerido ese detalle. Nadie le había preguntado nada. Él lo dibujó porque decía que era lo que había visto. Después de ese día, Bolita desapareció. Nadie supo cómo salió de la jaula, que había quedado cerrada.
Revisaron toda la casa, los rincones, los muebles, incluso el patio. Nunca lo encontraron. Fue como si se hubiera desvanecido de un momento a otro. Mi Michiprimo nunca volvió a ser el mismo. Lo llevan a terapia desde entonces. Hay días buenos y días en que parece regresar a ese instante de la sala. Mi Michitía todavía no puede hablar del tema sin ponerse nerviosa. Y lo más extraño es que, de vez en cuando, ella asegura oler cereal dulce en la mesa del comedor, como si alguien lo hubiera dejado servido. Yo mismo no sé qué creer. Muchas veces me convenzo de que todo fue una confusión, que un Michi pequeño no siempre distingue bien la realidad. Pero otras noches, cuando recuerdo sus ojos llorosos, sé que él no estaba mintiendo. Vio algo que no debía ver. Algo que rompió la normalidad de la casa para siempre. Y aunque suene ridículo, desde entonces, cada vez que sirvo un plato de chocobolitas, no puedo dejar de mirar hacia las sillas vacías del comedor. A veces me da la impresión de que si parpadeo demasiado lento, lo veré ahí, a Bolita, con la cuchara en sus pequeñas patas, masticando tranquilo, como si todo fuera perfectamente natural. Ese es el recuerdo que nos persigue. El hámster que, de un momento a otro, dejó de ser solo una mascota. El susurro en la jaula. Yo nunca he sido muy fanático de tener mascotas, pero hace unos meses me encontré con un hámster en una tienda del centro de Miau CDMX. Era pequeño, pelaje dorado y ojos negros como semillas. No sé por qué lo compré, tal vez me dio lástima verlo en esa jaula de vidrio, corriendo sin descanso en una rueda oxidada. Me lo llevé a casa y lo bauticé como Nuez. Al principio todo era normal. Nuez se comportaba como cualquier hámster, dormía la mayor parte del día y pasaba horas corriendo en su rueda. Incluso me gustaba escuchar ese chirrido metálico, porque me hacía compañía cuando la casa quedaba en silencio. Pero con el tiempo, el sonido cambió. Mejor dicho, dejó de sonar. Una noche, mientras estudiaba, me di cuenta de que la rueda no giraba. Me acerqué a la jaula y lo encontré inmóvil, con las patitas apoyadas en el suelo y los ojos fijos en la puerta de mi habitación. Pensé que estaría cansado, pero lo curioso fue que al día siguiente volvió a hacerlo. Y la siguiente noche también. Desde entonces, a la medianoche en punto, Nuez dejaba todo lo que estuviera haciendo y se quedaba quieto, mirando fijamente hacia la puerta cerrada. Al principio lo tomé como algo gracioso, incluso lo grabé en mi teléfono para enseñárselo a mis amigos. Pero mientras más lo observaba, más me incomodaba. No era un simple mira hacia allá porque algo le llamó la atención. No. Su postura era rígida, sus bigotes apenas se movían, y sus ojos parecían agrandarse como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. Una madrugada, mientras intentaba dormir, escuché un ruido extraño. Era como un susurro, tan bajo que al principio pensé que lo había imaginado. Me levanté, miré hacia la puerta y no vi nada. Pero cuando me giré hacia la jaula, Nuez seguía mirando en esa dirección. Su respiración era rápida, casi agitada, como si estuviera asustado. Empecé a dejar la luz encendida, convencido de que así me sentiría más tranquilo. Pero el hámster seguía con ese mismo ritual. Medianoche, mirada fija a la puerta, inmóvil durante varios minutos, y luego volvía a la normalidad, corriendo en su rueda como si nada hubiera pasado. La tensión me fue consumiendo. Una parte de mí pensaba que era coincidencia, que quizá el animal tenía un hábito extraño. Otra parte, bueno, esa parte no podía dejar de pensar que había algo más. Una noche, la peor de todas, decidí quedarme despierto para observarlo. Apagué la televisión, guardé el teléfono y me quedé sentado en la cama mirando la jaula. Los minutos pasaron lentos, y cuando el reloj marcó las 12 en punto, Nuez se detuvo. Bajó de la rueda,
Se sentó sobre sus patitas traseras y, como siempre, clavó sus ojos en la puerta. Yo también miré hacia allí, conteniendo la respiración. El pasillo estaba en penumbras, iluminado solo por la luz tenue que se colaba desde la ventana. Y entonces lo escuché otra vez, ese murmullo. No eran palabras claras, pero se sentía como si alguien estuviera hablando del otro lado de la puerta, apenas en un susurro, apenas audible. El pelaje se me erizó. Me acerqué lentamente a la puerta, con la intención de abrirla, pero cuando estuve a punto de hacerlo, el murmullo se detuvo. El silencio fue tan repentino que me quedé paralizado. Volteé hacia la jaula y vi que me seguía mirando en esa dirección, pero ahora temblaba. Su pequeño cuerpo entero se agitaba como si estuviera a punto de huir. Esa fue la primera vez que realmente sentí miedo. Cerré la puerta con seguro y volví a la cama, aunque no dormí en toda la noche. A partir de ese día, los susurros se volvieron más claros. Algunas noches eran más fuertes, como si alguien estuviera justo al otro lado de la puerta hablándome, llamándome por mi nombre. Yo nunca respondí. Simplemente me cubría con las mantas, esperando que el sonido desapareciera. El hámster también cambió. Se volvió más silencioso, ya casi no corría en su rueda. Pasaba la mayor parte del tiempo acurrucado en una esquina de la jaula, salvo a medianoche, cuando retomaba su posición fija mirando la puerta. No sé cuánto tiempo soporté esa rutina. Días, semanas, quizá meses. Pero una noche algo diferente ocurrió. Me desperté con la sensación de que alguien estaba dentro de mi habitación. La luz estaba apagada y el aire era helado. Busqué el interruptor, pero antes de encenderlo, escuché claramente una respiración muy cerca de mi oído. Encendí la luz de golpe. La habitación estaba vacía. Lo primero que hice fue mirar la jaula. Pero ya no estaba allí. La tapa estaba cerrada, intacta, como siempre, pero la jaula estaba vacía. Lo busqué por toda la habitación, debajo de la cama, en el armario, en cada rincón. Nunca lo encontré. El hámster desapareció esa misma noche, sin dejar rastro. Desde entonces, el susurro no ha parado. No importa dónde esté, en mi cuarto, en la sala o incluso en otras casas, siempre llega la medianoche y lo escucho. Al principio era solo un murmullo lejano, pero cada día parece acercarse más. A veces, cuando me despierto de madrugada, creo escuchar el sonido de una rueda metálica girando lentamente en algún rincón oscuro de la casa. El hámster que volvió. Todo había comenzado de manera normal, como cualquier otra tarde en la casa de mi familia. Nuestro hámster, Copito, era pequeño, blanco y tranquilo. Se movía sin prisa en su rueda, comía semillas y se acomodaba en sus virutas. Era solo un hámster, uno más de la casa, y siempre había sido así, discreto, silencioso, perfectamente normal. Pero una noche ocurrió algo que cambió nuestra rutina para siempre. Al regresar de cenar, encontramos a Copito inmóvil en su jaula. No respiraba. Mi mamá lloraba desconsolada, mi papá intentaba consolarla mientras yo me sentía paralizado. No había signos de violencia, no había golpes, no había indicios de enfermedad. Simplemente, había muerto. Decidimos enterrarlo esa misma noche en el jardín, bajo el viejo rosal que daba a la ventana de la sala. Fue un pequeño funeral, sencillo, pero doloroso. Cada miembro de la familia puso un pedacito de comida y algunas flores sobre la tierra recién removida. Me fui a dormir con la sensación de vacío que dejan los silencios de las casas cuando falta un ser querido, incluso si es un ser pequeño y peludo. Al despertar, lo primero que noté fue un sonido extraño. Algo metálico, como el chocar de la jaula contra el suelo. Me levanté y fui hacia la sala.
La luz del amanecer iluminaba el lugar, y ahí estaba Copito, dentro de su jaula, despierto, caminando como si nada hubiera pasado. El corazón me dio un vuelco. Lo miré fijamente. Su pelaje blanco estaba impecable, sus ojos negros brillaban, pero había algo diferente. Su mirada estaba vacía, fría, distante. No era el hámster que conocíamos. Era como si el pequeño ser hubiera regresado de algún lugar que no podíamos comprender. Llamé a mi michimadre, que también corrió hacia la sala. Cuando vio la jaula, gritó de emoción y de inmediato se detuvo. La emoción desapareció al instante. Algo en Copito no estaba bien. Traté de tocar la jaula, de calmarlo, pero fue inútil. Se movía con lentitud, casi arrastrándose sobre sus patas, y cuando nos miraba, parecía inexpresivo. No había curiosidad, no había energía, solo un vacío absoluto que nos atravesaba a todos. Esa noche fue peor. Lo dejamos en su jaula, esperando que durmiera como siempre, pero a la medianoche, lo escuché chirriar. Era un sonido agudo, repetitivo, como si emitiera un mensaje que no podía comprender. Me levanté y lo vi en posición extraña, sentado sobre sus patas traseras, mirando fijamente hacia la puerta de la cocina. Intenté ignorarlo, pero algo en su postura me paralizó. Era un pequeño cuerpo que debería ser inofensivo, y sin embargo me resultaba inquietante. El ruido continuó durante minutos, hasta que, de repente, cesó. La jaula estaba inmóvil, pero el silencio era aún más perturbador que los chirridos. A la mañana siguiente, mi michipadre se acercó para darle de comer. Colocó un poco de semillas en su platito, y Copito lo ignoró por completo. En cambio, comenzó a caminar sobre sus patas delanteras, como si buscara algo. Sus movimientos eran torpes, mecánicos, y parecía inspeccionar cada rincón de la jaula con precisión obsesiva. Fue entonces cuando noté las marcas. Pequeñas hendiduras en la base de la jaula, como si alguien hubiera estado arañando la madera. Pero eran demasiado pequeñas para ser felinas, y demasiado exactas para ser azarosas. Cada noche, esas marcas se multiplicaban, como si intentara comunicarse o dejar un rastro de su presencia. La familia comenzó a preocuparse. Intentamos darle más atención, jugar con él, acariciarlo, pero no había reacción. No respondía a estímulos, no buscaba comida ni agua, solo recorría la jaula con una determinación silenciosa, siempre con la mirada fija, vacía, inquietante. Pasaron días y luego noches, y cada vez la situación se volvía más extraña. A veces lo encontrábamos mirando fijamente hacia el techo o hacia los rincones de la sala, y cuando la luz se apagaba, podíamos escuchar un pequeño raspado, como si sus uñas se arrastraran por el metal de la jaula. Era sutil, apenas audible, pero suficiente para mantenernos despiertos y tensos. La tensión llegó a un punto insoportable cuando, una madrugada, escuché un golpe fuerte en la puerta de la sala. Me levanté y vi que la jaula estaba vacía. Copito había desaparecido de su lugar. Me quedé paralizado, con el corazón latiendo desbocado. Revisé cada rincón, detrás de los muebles, debajo de la mesa, nada. Y entonces lo escuché, un chirrido agudo, apenas perceptible, pero diferente. Provenía del jardín. Salí corriendo y lo vi sentado sobre la tierra removida, justo donde lo habíamos enterrado. Sus ojos negros brillaban con un fulgor imposible, y su cuerpo temblaba ligeramente, como si algo lo hubiera forzado a volver. Intenté atraparlo, pero era demasiado rápido. Se deslizó entre mis manos y corrió hacia la casa, dejando un rastro de tierra en el piso. Desde entonces, Copito nunca volvió a ser un hámster normal. Seguía en la jaula durante el día, pero por la noche se convertía en otra criatura, caminaba de forma mecánica, arañaba la base, emitía chirridos desesperados y siempre miraba fijamente, como si estuviera esperando algo o a alguien.
La familia empezó a dormir con una luz encendida y a dejar puertas cerradas, pero nada impedía que Copito realizara sus rituales nocturnos. Lo peor era la mirada, vacía, penetrante, infinita. Cada vez que la encontraba, sentía un frío recorrer mi pelaje, un terror inexplicable que no podía sacudirme. Desde aquella noche, hemos aprendido a convivir con él, pero nadie se atreve a quedarse solo en la sala cuando la luna se eleva y las sombras se alargan. Porque sé, y todos lo sabemos, que Copito ya no es solo nuestro hámster. Algo regresó con el de aquella noche, algo que no pertenece a este mundo, y que observa desde la jaula con la paciencia de un predador diminuto, esperando el momento de actuar. Las ratas del sótano. Nunca imaginé que algo tan pequeño pudiera provocar tanto miedo. Una tarde bajé al sótano de mi casa a buscar comida para mi ratita, Nieve. La pequeña había estado enferma unos días y necesitaba sus semillas especiales, así que pensé que podría traerle un poco de refuerzo sin que nadie notara que me había quedado solo en el sótano. El sótano siempre había sido un lugar oscuro y húmedo, con un olor a tierra y madera vieja que me incomodaba un poco. Nunca pasaba mucho tiempo allí. La luz era escasa y la linterna de pata apenas iluminaba los primeros pasos. Abrí la puerta y bajé, escuchando el crujido de la madera bajo mis patas. Al principio no vi nada extraño. Tomé el frasco de semillas del estante y me dispuse a subir. Pero entonces escuché un pequeño roce detrás de mí, un sonido que no había oído antes. Giré la linterna, y lo que vi me dejó helado. Una ratita blanca estaba allí, pero no era Nieve. Sus ojos brillaban intensamente en la oscuridad, como si fueran dos brasas diminutas. Intenté convencerme de que era mi imaginación, pero enseguida los oí, chiquitos roces, pasos diminutos, cientos de ellos. Cuando encendí la linterna hacia abajo, vi decenas de ratitas blancas, idénticas a Nieve, que me rodeaban lentamente, avanzando entre las cajas y los rincones del sótano. Mi respiración se aceleró. Intenté retroceder, pero mis patas temblaban. Las ratitas me miraban, y sus ojos reflejaban la luz de la linterna, intensos, fijos, vacíos. No había parpadeo, no había emoción, solo un brillo desalmado que parecía atravesarme. Entonces lo vi, Nieve, mi propia mascota, estaba al frente del grupo. Caminaba como si dirigiera una procesión, y cada vez que se detenía, las demás se detenían. Cada vez que giraba, ellas giraban. Y lo más inquietante, cuando la llamé por su nombre, me respondió con un chillido extraño, agudo, más grave de lo normal. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. No entendía cómo podía ser tan obediente un grupo de animales tan pequeños, ni cómo Nieve había adquirido ese comportamiento. Intenté levantar la linterna para iluminar mejor, pero en el momento en que lo hice, todas las ratitas se quedaron completamente quietas. Como si fueran una sola. No pude moverme. Sentí un peso en el lomo, un miedo que me paralizaba. Nieve se acercó a mí, sus ojos brillando, y yo juraría que sonreía. Entonces todas las demás ratitas comenzaron a rodearme, dejando apenas un espacio a mi alrededor, y sus chillidos se hicieron un coro, agudo, constante, que me taladraba los oídos. Intenté gritar, pero mi voz se quebró. Cada paso que daba hacia atrás, ellas lo imitaban, siempre sincronizadas, siempre controladas por mi propia mascota. La linterna temblaba en mi mano y finalmente se cayó, apagándose. Todo quedó en una oscuridad absoluta, y solo los ojos de Nieve y de las otras ratitas brillaban como pequeños carbones encendidos. Sentí que algo me rozaba, ratitas diminutas corriendo por mis patas, subiendo por mi lomo, intentando sujetarme. Me tiré al suelo, cubriéndome la cabeza, pero los chirridos aumentaron, intensos, insistentes. Era como si quisieran comunicarse, ordenar algo,
presionarme hasta romper mi cordura. Y entonces escuché un sonido que jamás olvidaré, un susurro que parecía salir de todas partes a la vez. No eran palabras entendibles, solo un murmullo gutural, repetitivo, insistente, que me atravesaba los oídos y el pecho. Nieve estaba sobre mí, chillando con fuerza, y al mismo tiempo todas las demás ratitas parecían emitir el mismo sonido. Lo que más me aterraba no era el ataque, ni el hecho de estar rodeado, sino la certeza de que mi propia mascota estaba liderando todo. Que no solo había perdido el control, sino que algo oscuro la había poseído, y a través de ella, el grupo entero. Con un esfuerzo que no sabía que tenía, logré rodar hacia un costado y arrastrarme hasta la escalera. Las ratitas me persiguieron unos pasos, pero al llegar al borde de la escalera, Nieve se detuvo y todas las demás también. Me miraron un instante más, y luego, como si obedecieran a un comando invisible, desaparecieron en la oscuridad del sótano. Subí corriendo, cerré la puerta con seguro y me apoyé contra ella, temblando. No respiraba, no podía calmarme. Todo estaba en silencio otra vez. Solo el eco de los chirridos todavía resonaba en mi cabeza. No he vuelto a bajar al sótano. La comida de Nieve la pongo yo mismo desde la puerta, evitando cualquier contacto innecesario. Pero incluso así, cuando la miro, sus ojos brillan a veces en la penumbra de la sala, y tengo la sensación de que está pensando en algo que yo no debo saber. De madrugada escucho ruidos provenientes del sótano, pasos diminutos, corridas rápidas, pequeños golpes, y un murmullo apenas audible, como un consejo o una orden que nunca podré entender. Y lo más perturbador de todo, sé que Nieve no está sola. Sé que hay decenas de pequeñas sombras siguiendo sus órdenes, esperándome en la oscuridad, y que mientras ella me mire con esos ojos rojos en la penumbra, el sótano entero sigue vivo, y yo sigo siendo su presa.